Tomás Martínez se secó el sudor de su frente curtida mientras caminaba por los terrenos polvorientos de la subasta de ganado. Sus botas gastadas levantaban pequeñas nubes de tierra con cada paso, y sus manos callosas aferraban los pocos ahorros que había logrado reunir después de meses de trabajo agotador en su pequeña granja. $53.27. Eso era todo lo que le quedaba después de pagar los útiles escolares de su hija y reparar el techo con goteras de su modesta casa de campo. La subasta ya estaba en pleno apogeo, con ricos ganaderos y comerciantes de ganado pujando por el mejor ganado. Tomás había llegado tarde, después de pasar la mañana cuidando a su vaca enferma, y la mayoría de los animales de calidad ya habían sido vendidos. Observó impotente mientras magníficos toros y vaquillas de premio se vendían por cientos, a veces miles de dólares, cantidades que bien podrían haber sido millones para un hombre en su posición. A medida que avanzaba la tarde, Tomás comenzó a perder la esperanza. Los animales restantes eran demasiado caros o claramente no valían la inversión. Estaba a punto de irse cuando la voz del subastador crepitó por el altavoz, anunciando el último lote del día. Un gemido colectivo se alzó de la multitud cuando un toro escuálido y cojeante fue llevado al ruedo. El animal era diferente a cualquier cosa que Tomás hubiera visto en una subasta. Su pelaje era irregular y opaco, un cuerno estaba roto, y caminaba con una cojera pronunciada. Más notablemente, el toro parecía completamente desinteresado en su entorno, permaneciendo inmóvil en el centro del ruedo con una calma casi zen. Bueno, amigos, tenemos el lote 247, un toro mestizo Angus de 3 años, anunció el subastador con notablemente menos entusiasmo del que había mostrado todo el día. Este toro ha sido rechazado por 3 ranchos diferentes. No ha mostrado interés en la reproducción y tiene algunos problemas de salud menores. Comenzaremos las ofertas en $100. La multitud permaneció en silencio. Algunos ganaderos se rieron entre dientes, otros sacudieron la cabeza con disgusto. El subastador bajó la oferta inicial a $75, luego a $50. Aún así, ninguna mano se alzó. Tomás sintió una extraña conexión con el animal desafortunado. Había algo en los ojos del toro, una inteligencia tranquila que parecía entender su situación, pero no se molestaba por ella. ¿Alguien me dará $25 por este animal?, preguntó el subastador, su voz teñida de exasperación. Era claro que solo quería deshacerse del toro y cerrar la subasta. El silencio se extendió por el recinto como una manta pesada. Sin pensar completamente en lo que estaba haciendo, Tomás alzó lentamente su mano. $20, gritó, su voz sonando más fuerte y más confiada de lo que se sentía. El subastador pareció genuinamente sorprendido. Señor, ¿está seguro? Este animal no es exactamente material de cría. $20, repitió Tomás con firmeza. Vendido al hombre del sombrero de paja por $20, declaró el subastador, claramente aliviado de poder cerrar el trato. Mientras Tomás se dirigía a completar el papeleo, escuchó susurros y risas de otros compradores. «Pobre tipo», murmuró alguien. «Acaba de tirar su dinero por la ventana». Pero Tomás no se molestó por los comentarios. Había aprendido hacía mucho tiempo que a veces las mejores oportunidades venían disfrazadas de desastres. El viaje de vuelta a su granja fue largo y difícil. El toro, al que Tomás había decidido llamar Esperanza, caminaba lentamente debido a su cojera, pero nunca se quejó ni causó problemas. De hecho, el animal parecía casi agradecido por la compañía, ocasionalmente mirando a Tomás con esos ojos inteligentes que habían captado su atención por primera vez. Cuando llegaron a la granja, la esposa de Tomás, María, salió de la casa con una expresión de preocupación y curiosidad mezcladas. Su hija de 8 años, Elena, corrió hacia ellos, sus ojos se iluminaron al ver el nuevo animal. «Papá, ¿es nuestro?», preguntó Elena, extendiendo cautelosamente su pequeña mano hacia Esperanza. Para sorpresa de todos, el toro bajó gentilmente su cabeza, permitiendo que la niña acariciara su pelaje irregular. «Tomás», dijo María en voz baja, tirando de él a un lado, «¿cuánto pagaste por él?». $20, respondió, preparándose para el regaño que sabía que vendría. Pero María simplemente suspiró y sacudió la cabeza. «Bueno, supongo que tendremos que sacar lo mejor de esto. Parece gentil al menos». Las primeras semanas fueron desafiantes.
Esperanza requería cuidados especiales debido a su cojera, y Tomás tuvo que gastar dinero extra en medicamentos y alimento especializado. Pero gradualmente, algo extraordinario comenzó a suceder. El toro, a pesar de sus limitaciones físicas, comenzó a mostrar comportamientos únicos que Tomás nunca había visto en ningún animal. Esperanza parecía tener una comprensión instintiva del clima. Días antes de que llegaran las tormentas, el toro se dirigía a las partes más bajas de los pastos y permanecía allí, aparentemente sintiéndose cómodo incluso cuando otros animales buscaban refugio. Más notablemente, parecía saber exactamente dónde encontrar agua subterránea. En varias ocasiones, Tomás siguió al toro hasta lugares aparentemente aleatorios en su propiedad, solo para descubrir que cavando unos pocos pies encontraba manantiales de agua fresca. La verdadera revelación llegó 3 meses después de la compra. Elena había estado jugando cerca del viejo granero cuando Esperanza comenzó a comportarse de manera extraña, empujándola gentilmente pero persistentemente lejos del edificio. Minutos después, una sección del techo del granero se derrumbó exactamente donde la niña había estado jugando. «¡Ese toro les salvó la vida!», susurró María esa noche, abrazando fuertemente a Elena. Tomás comenzó a prestar más atención a los comportamientos de Esperanza. El toro parecía tener una capacidad sobrenatural para predecir peligros, cambios climáticos e incluso la salud de otros animales en la granja. Cuando la vaca lechera de Tomás cayó enferma, Esperanza se quedó a su lado durante 3 días seguidos, como si estuviera haciendo guardia. La vaca se recuperó completamente, algo que el veterinario local llamó milagroso. La noticia de las habilidades inusuales del toro se extendió lentamente por la comunidad agrícola local. Al principio, la gente venía por curiosidad, esperando ver al toro psíquico del que habían oído hablar. Pero pronto, los visitantes comenzaron a venir por razones más serias. Un día, llegó un granjero desesperado llamado Roberto Hernández. Su granja había estado sufriendo sequías repetidas, y estaba al borde de la bancarrota. «He oído que tu toro puede encontrar agua», le dijo a Tomás. «¿Podrías traerlo a mi propiedad? Te pagaré $50 si encuentra algo». Tomás dudó. No quería aprovecharse de las supersticiones de la gente, pero también necesitaba desesperadamente el dinero. Decidió llevar a Esperanza a la granja de Roberto, diciéndole honestamente que no podía garantizar nada. Esperanza caminó lentamente por la propiedad de Roberto, deteniéndose ocasionalmente para olfatear el suelo. Después de 1 hora, se detuvo en un área particular y se quedó allí, negándose a moverse. Roberto cavó en ese lugar y, 6 pies más abajo, encontró un manantial de agua que había estado fluyendo bajo tierra durante años. «¡Es increíble!», gritó Roberto, prácticamente en lágrimas de alivio. «Mi granja está salvada». Le pagó a Tomás los $50 prometidos y le dio otros 50 como bonificación. La noticia se extendió como fuego. Pronto, Tomás recibía llamadas de granjeros de todo el estado, todos queriendo contratar los servicios de Esperanza. Decidió ser conservador, cobrando solo lo suficiente para cubrir sus gastos y proporcionar un pequeño beneficio para su familia. $50 por consulta parecía justo. Pero las habilidades de Esperanza se extendían mucho más allá de encontrar agua. El toro parecía tener una comprensión instintiva de la calidad del suelo, guiando a los granjeros hacia las mejores áreas para plantar cultivos específicos. Sus predicciones climáticas eran increíblemente precisas, ayudando a los granjeros a planificar sus siembras y cosechas con una precisión que rivalizaba con los meteorólogos profesionales. Un día, llegó un hombre en un traje caro conduciendo un Mercedes. Se presentó como Dr. Richard Sterling, un ejecutivo de una importante empresa agrícola. «Señor Martínez», dijo, «he estado siguiendo los reportes sobre su toro. Nuestra empresa está interesada en estudiar sus habilidades y posiblemente adquirir sus servicios para nuestras operaciones». Tomás se sintió inmediatamente desconfiado. «Esperanza no está en venta», dijo firmemente. «Por favor, escúcheme», insistió el doctor Sterling. «No estamos hablando de comprar el animal. Estamos hablando de una sociedad. Nuestra empresa tiene granjas en 12 estados diferentes. Si su toro puede hacer por nosotros lo que ha hecho por estos granjeros locales, estaríamos dispuestos a pagarle una tarifa de consultoría de $1,000 por visita, más todos los gastos». Tomás casi se atragantó. $1,000 por visita. Para empezar.
Si los resultados son tan impresionantes como hemos oído, esa tarifa podría aumentar significativamente. Esa noche, Tomás y María estuvieron despiertos durante horas discutiendo la oferta. Era más dinero del que habían visto en sus vidas, pero también significaba viajar extensamente y estar lejos de casa por largos periodos. ¿Qué piensas, Esperanza?, le preguntó Tomás al toro a la mañana siguiente, rascándole detrás de las orejas. El toro lo miró con esos ojos sabios y calmados, como si entendiera la magnitud de la decisión. Decidieron aceptar la oferta de forma limitada, accediendo a una consulta de prueba en una granja en el estado vecino. El doctor Sterling arregló que un camión especializado transportara a Esperanza cómodamente, y toda la familia Martínez fue incluida en el viaje. La granja era enorme, miles de acres que habían estado sufriendo problemas de productividad durante años. Los ejecutivos de la empresa, inicialmente escépticos, observaron asombrados mientras Esperanza guiaba a los equipos hacia áreas específicas de la propiedad. En cada lugar donde el toro se detenía, las pruebas posteriores del suelo revelaron condiciones óptimas para diferentes tipos de cultivos. Más impresionante aún, Esperanza parecía entender los cronogramas de plantación con una precisión sobrenatural. Sus predicciones, comunicadas a través de su comportamiento e interpretadas por Tomás, quien había aprendido a leer las señales sutiles del animal, resultaron ser correctas el 98% de las veces. La sociedad con la empresa agrícola transformó completamente la vida de los Martínez. En el transcurso de 2 años, habían ganado más de $500,000 a través de las consultas de Esperanza. Tomás pudo comprar tierras adicionales, modernizar su equipo agrícola y, lo más importante, establecer un fondo universitario para Elena. Pero el éxito trajo sus propios desafíos. Tomás comenzó a recibir ofertas de otras empresas, algunas ofreciendo millones de dólares directamente por Esperanza. Reporteros y científicos querían estudiar al toro, y Tomás se encontró constantemente bombardeado con solicitudes de entrevistas y apariciones en medios. A través de todo esto, Esperanza permaneció notablemente sin cambios. Todavía cojeaba, su pelaje seguía siendo irregular, y mantenía esa misma calma zen que había mostrado en la subasta años antes. Parecía completamente ajeno a la fama y fortuna que había traído a la familia Martínez. Una tarde, mientras Tomás estaba sentado en su porche recién renovado viendo a Elena jugar con Esperanza en el pasto, María se sentó a su lado. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó. ¿De no haber vendido cuando tuviste la oportunidad de ganar millones de una vez? Tomás consideró la pregunta cuidadosamente. No, dijo finalmente. Esperanza no es solo un animal para nosotros. Es familia. Y las familias no se venden. La fama de Esperanza continuó creciendo. Se escribieron artículos científicos sobre sus habilidades, aunque ningún investigador pudo explicar completamente cómo hacía lo que hacía. Algunos teorizaron sobre sensibilidades electromagnéticas aumentadas, otros sobre instintos evolutivos altamente desarrollados. Pero para Tomás y su familia, las explicaciones no importaban. Lo que importaba era que un toro rechazado, que nadie más quería, había cambiado sus vidas para siempre. 5 años después de esa fatídica subasta, Tomás se encontraba de pie en el mismo terreno donde había comprado a Esperanza. Esta vez, sin embargo, no era un comprador desesperado, sino un hombre exitoso que había venido a devolver algo a la comunidad. Había establecido una beca para jóvenes granjeros con dificultades financieras, financiada por las ganancias de sus consultas con Esperanza. Mientras observaba a otros granjeros pujando por animales, Tomás recordó su propia desesperación de años atrás. Se acercó a un joven que parecía tan perdido y sin esperanza como él se había sentido una vez. «¿Primer vez en una subasta?», le preguntó Tomás amablemente. El joven asintió. «No tengo mucho dinero. Solo esperaba encontrar algo que pudiera permitirme». Tomás sonrió, recordando sus propias palabras de años atrás. «A veces», le dijo, «los mejores tesoros son los que nadie más quiere». Mientras hablaba, su mirada se dirigió hacia los corrales traseros donde se mantenían los animales menos deseables esperando su turno. En uno de los corrales, vio una vaca joven con una pata torcida, parada sola mientras otros animales la evitaban. Había algo en sus ojos, la misma inteligencia tranquila que había notado en Esperanza años antes. «Ven», le dijo al joven granjero, «déjame enseñarte algo sobre encontrar diamantes en bruto».
Mientras se alejaban juntos hacia los corrales traseros, Tomás reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado con $20 y un corazón lleno de esperanza. Esperanza el toro había hecho mucho más que hacerlo millonario. Había enseñado a Tomás que el verdadero valor a menudo viene en paquetes inesperados, y que a veces lo que otros consideran inútil puede ser exactamente lo que necesitas para cambiar tu vida para siempre. La historia de Tomás y Esperanza se convirtió en leyenda en la comunidad agrícola, un recordatorio de que los milagros pueden venir en las formas más improbables. Y en su granja próspera, rodeado por su familia amorosa y su toro extraordinario, Tomás sabía que había encontrado algo mucho más valioso que el dinero. Había encontrado propósito, esperanza y la comprensión de que a veces, simplemente a veces, apostar por el desvalido puede llevarte a riquezas más allá de tus sueños más salvajes. El toro que nadie quería se había convertido en el animal más famoso del estado, pero para los Martínez, Esperanza seguía siendo simplemente parte de la familia, el miembro de cuatro patas que había transformado sus vidas con su presencia gentil y sus dones extraordinarios. Y cada mañana, cuando Tomás salía a alimentar a los animales y veía a Esperanza esperándolo pacientemente en el pasto, recordaba las palabras que había pensado ese primer día en la subasta: a veces las mejores oportunidades vienen disfrazadas de desastres. De hecho, había tenido razón.